Chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a ver en la clase química el estado gaseoso, así que vamos a comenzar. Primero vamos a tomar algunas definiciones que nos van a ayudar para poder entender mejor este tema. Se denomina gas al estado de agregación de la materia en el cual, bajo ciertas condiciones, ya sea de temperatura y de presión, sus moléculas interaccionan solo débilmente entre sí. Esto es muy importante debido a que en el gas lo que va a primar va a ser los cambios de temperatura y los cambios de presión. Así que vamos a ver algunas propiedades de los gases. Por ejemplo, las fuerzas de repulsión molecular, que viene a ser Fr, son mayores que las de atracción, lo que hace que el gas se expanda y ocupe todo el volumen disponible del recipiente donde está contenido. Esto es muy importante debido a que los gases tienden a ocupar básicamente toda una habitación. No dejan espacio alguno donde no haya una molécula de gas. La compresibilidad es otra propiedad importante, debido a que los gases son fluidos altamente compresibles, que experimentan grandes cambios de volumen con la presión y la temperatura. Por lo general se sigue que a mayor presión va a haber un menor volumen. Esto se debe a que si nosotros tenemos un émbolo, por ejemplo esto de acá, y aplicamos una fuerza, las moléculas del gas ya no van a tener mucho movimiento, en el cual estas moléculas que están yendo de un lado para otro se van a ir comprimiendo poco a poco y el volumen va a ir disminuyendo. Por otro lado vamos a tener a la expansibilidad. Los gases van a adaptar la forma y el volumen del recipiente que los contiene. Esto es gracias a la alta energía cinética y esto es debido también a un aumento de la temperatura. Si nosotros aumentamos la temperatura, el gas va a tender a expandirse y esta expansión va a originar también una disminución en la presión, debido a que si este está más comprimido, las moléculas que están altamente energéticas con mucha velocidad van a hacer que el émbolo inclusive suba y así va a aumentar la presión. Otra propiedad importante es la efusión. La efusibilidad de un gas consiste en atravesar agujeros pequeños cambiando de una alta a una baja presión. Por ejemplo, ustedes han tenido un globo inflado, todo bien bonito, pero conforme pasa el tiempo este globo se va a ir desinflando. Esto es gracias a que la presión dentro del globo es muy alta y esta presión muy alta hace que sus moléculas se vuelvan también muy rápido. Al moverse muy rápido van a ir a atravesar poco a poco las paredes del globo. Esto también es debido a que las moléculas del gas son bastante chiquitas. Una vez que la mayoría de las partículas del gas hayan escapado, entonces el globo se va a ver desinflado. Las moléculas de gases poseen energía cinética, ya que viajan a velocidad constante. Estas también poseen fuerzas elásticas y pueden chocar contra las paredes del recipiente. Esto de fuerzas elásticas quiere decir que una partícula de gas choca con otra partícula de gas y le transfiere su energía cinética, y así con todas las partículas que están en ese gas, en ese recipiente. Luego tenemos el concepto de gas ideal o gas perfecto, que es aquel gas que cumple con las leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac. Estas leyes las vamos a ver la clase que viene. Las características para un gas ideal son las siguientes: tienen baja presión, pero van a tener alta temperatura. La energía cinética entre sus moléculas va a ser también muy alta. Las fuerzas intermoleculares de repulsión y atracción vienen a ser nulas, o sea, se van a anular entre sí. Y el volumen de cada una de sus moléculas es igual a cero. Esto en primera instancia parece contraintuitivo debido a que como nosotros vamos a tener un gas que no tiene volumen, si sus moléculas no tienen volumen, solamente vamos a considerar que cada una de las partículas que componen este gas viene a ser un objeto puntual. Y por último, que los choques moleculares son elásticos, o sea, la energía que recibe una va a ser la misma que reciben todas las moléculas dentro de ese gas. Esto nos sirve para formular la ecuación universal de los gases ideales, o también llamada ecuación de Clausius-Clapeyron. Se denomina también ecuación de estados de gases ideales porque nos permite tener una relación de variables de estado. ¿Y cuáles son esas variables de estado? Pues son las siguientes. Viene a ser la popular formulita PV igual a RTN, que bueno, para una mnemotecnia se dice que pavo es igual a ratón, donde P viene a ser la presión, B viene a ser el volumen, T la temperatura, N viene a ser el número de moles y R va a ser la constante universal de los gases ideales. Este valor tiene que en sí o sí aprendérselo debido a que es un valor muy importante. Pero también este valor puede ir variando dependiendo de las unidades que nosotros tengamos. Por lo general vamos a trabajar siempre con el primer valor, con litros, atmósfera, mol y Kelvin, Para nosotros tener Kelvin cuando nos dan los grados Celsius, pues simplemente tenemos que sumar 273.
El volumen sí o sí tiene que estar en litros y la presión también tiene que estar en atmósferas, pero van a tener algunas equivalencias. Y justamente la constante de gases ideales se relaciona correctamente con las demás, pero va a cambiar su valor, no dependiendo si tengamos milímetros de mercurio o de repente si tengamos kilopascales. Luego vamos a tener una fórmula para calcular la densidad de un gas ideal. ¿Y cómo obtenemos esa fórmula? Pues partimos de lo siguiente. De nuestra relación anterior de la ecuación de Clausius-Clapeyron obtenemos que P por B es igual a RTN, pero sabemos también que N viene a ser la masa de la sustancia entre la masa molar. Por lo tanto, podemos hacer lo siguiente, podemos despejar, ¿no es cierto? Podemos mandar M como multiplicando y B como dividiendo. Por lo tanto, nos quedaría M sobre B, pero sabemos también que M sobre B es igual a la densidad. De esta manera podemos hallar la densidad de un gas ideal, ¿no? Y obtenemos la siguiente relación. Y ya por último queremos hablar acerca del gas a condiciones normales, muy importante, debido a que estas condiciones normales va a actuar bajo parámetros 100% definidos, donde la presión en este caso va a ser una atmósfera y esto va a ser lo mismo que 101.3 kilopascales y la temperatura es a 0 grados Celsius, ¿no? Quiere decir 273 Kelvin. Y muy importante que recordemos esto, que en condiciones normales se va a cumplir lo siguiente, que un mol de gas va a ocupar 22.4 litros en volumen. Y este valor es muy importante debido a que es también llamado el volumen molar. Entonces vamos con los ejercicios para que quede más en claro este tema. En el primero nos dice haya el número mol de monóxido de carbono medidos a condiciones normales que ocuparán un volumen de 336 litros. Bien, ¿cómo resolvemos esto? Pues al toque se nos tiene que unir a la mente nuestra formulita de pavo-ratón, ¿no? Que es la ecuación de Clausius-Clapeyron. Entonces nosotros vemos qué tenemos y qué podemos hallar. Como nos pide el número de moles, que viene a ser n, y vamos a ver cómo nosotros vamos a utilizar nuestros datos. En primer lugar, nos dice que es a condiciones normales. En condiciones normales recuerden que la presión es una atmósfera y la temperatura es 0 grados Celsius, pero nosotros trabajamos acá en Kelvin, por lo tanto va a ser su equivalente, que es 273 Kelvin. Luego el volumen también lo tenemos, que es 336 litros, y la constante de gases universales, ¿no? Que este justamente es un valor ya fijo, que viene a ser en este caso, como estamos trabajando en atmósferas y en litros, tiene que ser 0.082. Por lo tanto, ahí tenemos todo para reemplazar en nuestra formulita, ¿no? Tenemos presión, tenemos volumen, tenemos la constante, tenemos la temperatura y justamente lo que nos falta son 2 moles. Por lo tanto, ya podemos operar. Entonces, al final de la operación nos quedaría que todo este resultado es 15 moles. Entonces, 15 moles van a estar o van a ocupar de 336 litros. En el siguiente problema nos piden calcular la presión, que tiene que estar en atmósferas, de 440 gramos de dióxido de carbono, contenidos en un recipiente de 4 litros a una temperatura de 127 grados Celsius. Entonces, como dato tenemos que la masa molar o la masa molecular del dióxido de carbono es 44 gramos mol. Entonces, otra vez tendríamos que aplicar nuestra formulita de pavo-ratón, ¿no? Y vemos qué es lo que tenemos. ¿Tenemos la presión? No, eso es justamente lo que nos piden. ¿Tenemos la temperatura? Sí, pero recuerden que para nosotros utilizar la constante de gases ideales tenemos que transformarlo a grados Kelvin o a Kelvin simplemente, ¿no? Entonces, si de los 127 simplemente sumamos 273, entonces nos daría 400 Kelvin. El volumen ya está bien, está en litros, pero no tenemos los moles, tenemos que hallar el número de moles. Pero recordemos que el número de moles es igual a la masa de la sustancia, o sea 440 gramos entre su masa molar. No es para eso el dato que nos han dado. Por lo tanto, procedemos a dividir y en total nos quedaría 10 moles. Y listo, ya tenemos todo para poder reemplazar la presión que nos piden, el volumen, la constante de gases ideales, la temperatura y el número de moles. Por lo tanto, al resolver esta operación, nos quedaría que la presión es igual a 82 atmósferas. En el tercer ejercicio tenemos lo siguiente, nos dice qué presión en atm ejerce el dióxido de nitrógeno cuando su densidad es 1.25 gramos por litro.
a 187 grados Celsius y la masa molar del dióxido de nitrógeno es 46 gramos por mol. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En este caso, como podemos observar, no nos dan el volumen y tampoco nos dan el número de moles, pero lo que nos dan es su densidad. Justamente gracias a ello podemos aplicar la siguiente fórmula, ¿no? Donde tenemos la presión, tenemos la masa molar y también tenemos la densidad por el otro lado, que va a estar multiplicado por la temperatura y la constante de gases ideales, ¿no? PMTRD. Entonces aplicamos lo siguiente. La presión no lo sabemos, es lo que nos piden. La temperatura, recuerden que tiene que estar el Kelvin sí o sí. La densidad, que es nuestro nuevo valor que nos dan, 1.25 gramos por mol, o por litro, perdón. Y la constante de gases ideales, ¿no? En este caso 0.082. Entonces ya tenemos todo para reemplazar, ¿no? Recuerden que la masa molar es 46 gramos por mol. Y listo, podemos operar, mandar el 46 a dividir y simplemente operar. Donde la presión en este caso nos daría 1.02 atmósferas. Listo, se acabó el problemita. Nuestro último problema nos dice lo siguiente: ¿cuál será el volumen en litros a condiciones normales que ocupe todo el cloro? Recuerden que el cloro es un gas y por lo tanto es una molécula diatómica, no tiene cloro 2 como fórmula. En 710 gramos de dicho gas, la masa atómica de cloro es 35.5 gramos mol. Entonces, ¿cómo procedemos? Bien, otra vez creo que tendremos que usar pavo ratón, debido a que tenemos volumen y también tenemos la masa, por lo tanto vamos a proceder a usarlo. A condiciones normales, recuerden que es una condición del ejercicio, la presión es 1 atmósfera y la temperatura 273 Kelvin. Al número de moles no nos lo dan directamente, pero podemos hallarlo, debido a que tenemos la masa y la masa atómica. Pero en este caso, al ser una molécula, estaríamos actuando con la masa molecular. Por lo tanto, si tenemos dos átomos de cloro, multiplicamos simplemente la masa atómica de cloro, ¿no? 35.5 por 2, lo que nos daría 71 gramos por mol. Entonces podemos proceder a dividir y nos quedaría 10 moles. El volumen no nos lo dan, que es lo que nos piden, y también tenemos la constante de gases ideales, ¿no? Que es 0.082. Entonces ya tenemos todo listo para poder reemplazar. Bueno, ya tenemos todo y podemos proceder a operar. Por lo tanto, el volumen nos quedaría como 223.86 litros. Bueno chicos, hasta acá ha sido la clase de hoy, espero que les haya podido gustar y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho, bye.